id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ven a nuestra congregación, ubicada en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos, de 7 a.m. a 10 a.m. Bienvenidos, los esperamos. Bienvenidos, hermanos, nuevamente en esta mañana, en este día, como un pueblo unánime para exaltar, para alabar, para honrar al Santo de Israel, al Dios único, verdadero y al Dios de la creación. Aquel que hoy nos permitió hoy abrir nuestros ojos y contemplar sus maravillas, el que nos permitió que el aliento, que nuestra alma estuviera nuevamente en nuestras vidas, para venir a expresar ante el Señor agradecimiento, darle gloria, honra y honor, como solamente el único Dios verdadero se lo merece y para la cual, por el cual nosotros fuimos creados, para darle la gloria y la honra a Él, al gran yo soy. Vamos en esta mañana a abrir nuestras Biblias en Mateo 27, 46 al 53. De ellos vamos a extender a dos textos y pues alguna otra que otra cita. Estén muy atentos porque se va a ir de una a otra para confirmar la palabra que se va a dar. Mateo 27, 46, 53, ya que una cita relaciona, confirma la otra y en la cual es fiel y verdadera como lo dice su palabra. Mateo 27, 46, 53 dice así. Tomo como versión la Biblia Torá Viviente. En algunos textos que están en hebreo, palabras sencillas que se pueden transliterar de acuerdo al conocimiento también que tenemos de la palabra normal de la Reina Valera. Y dice así: alrededor de las 3, Yeshua lanzó un grito con fuerza: Elí, Elí, lema sabactani. Y entre paréntesis dice: ¿por qué te separas de mí? En otra versión le dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 47. Oyendo esto, algunos de los espectadores dijeron: Él está llamando a Eliyahu, o sea, Elías. Inmediatamente uno de ellos corrió y tomó una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la dio para que bebiera. El resto decía: déjalo en paz, veremos si Eliyahu viene a socorrerlo. Pero Yeshua, gritando fuertemente, otra vez entregó su ruach, espíritu. En este momento, el parojet, o sea, el velo, en el templo fue rasgado en dos, de arriba a abajo, y hubo un terremoto y las rocas se partieron. Los sepulcros fueron abiertos y muchos de los que dormían en el polvo de la tierra volvieron a vivir. Y después que Yeshua resucitó, salieron de los sepulcros y entraron en Jerusalén y se aparecieron a muchos. Amén. Vamos a separar uno que otro texto de aquí y nos vamos ahora sí con Mateo 46, donde dice: alrededor de las 3, Yeshua lanzó un grito con fuerza: Elí, Elí, lema sabactani, ¿por qué te separas de mí? Bien dice en Hebreos 4:15, porque tenemos un cohen gadol, un sacerdote, un sumo sacerdote, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, como nosotros lo somos ahora, con la única diferencia que él no pecó, Jesús. Jesús entendió en el momento en que cuando él decía Elí, Elí, lema sabactani, se separaba el Señor de él por el pecado de la humanidad que estaba sobre él. Él mismo experimentó o sintió el dolor que Adán tuvo que haber sentido cuando por su pecado Adán fue separado de Dios, fue separado de la misma palabra, fue separado de Jesús. Estamos hablando con conocimiento en el cual dice en Génesis 3:8, en el cual dice que ellos estaban en el jardín y oyeron la voz de Dios y que caminaban. Lo dice Génesis 3:8, ellos oyeron la voz de la palabra de Adonai Elohim
caminando por el jardín a la hora de las brisas de la tarde. Y el hombre y su esposa se escondieron de la presencia de Adonai, Elohim, entre los árboles del jardín. Génesis 3:10 lo confirma. Él respondió: oí tu voz mientras caminaba en el jardín y tuve temor porque estoy desnudo y me escondí. Jesús tuvo que haber experimentado o sintió o pensó lo que Adán sintió en ese momento, que por su pecado fue separado. Él en ese tiempo estaba caminando también con Adán. Jesús, Dios, está caminando, no Dios Padre, porque bien dice la palabra que Dios Padre nadie lo ha visto, ¿sí? Ver la muerte. Entonces en ese momento el mismo Jesucristo personificado como la palabra de Dios estaba caminando. Él debió haber sentido ese desprendimiento de Adán, ese dolor de saber que lo había abandonado, se había separado de Dios por el pecado. Lo sintió él en ese momento, cuando la presencia del Padre también se separó de él a causa del pecado de cada uno de nosotros. El 46 dice: oyendo esto, 46, 47, 48 y 49 dice: oyendo esto, algunos de los espectadores dijeron: el que está llamando, él está llamando a Eliyahu. Inmediatamente uno de ellos corrió y tomó una esponja y la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la dio para que bebiera. El resto decía: déjalo en paz, veremos si Eliyahu viene a socorrerlo. Las personas que estaban allí creían que el profeta Elías era el que venía a socorrerlo, mas ellos habían entendido que la profecía era que venía era el profeta nuevamente Elías a salvarlo. No entendían y no comprendieron en su conocimiento humano que el que estaba allá en la cruz clamando, clamando y rogando por muchas cosas por la humanidad, experimentando el dolor que él llevó en su cuerpo, en su ser, por todos los pecados de la humanidad. El ser humano en ese momento no entendió que el mismo Hijo de Dios, que el mismo Dios, que el mismo que acababa de caminar en el principio con el hombre, era el que estaba en el madero. No podían relacionar que el Dios eterno, que el verdadero Dios, se tomara nuevamente la molestia de venir, de personificarse, de la palabra tomar la forma nuevamente corpórea y de sacrificarse por cada uno de nosotros. Mucho pueblo como el día de hoy, que aún no entendemos gran parte de las escrituras porque no hemos querido escudriñarla. En el 51 dice de Mateo, estamos en Mateo: en este momento el parapeto en el templo fue rasgado en dos, el velo, de arriba abajo, y hubo un terremoto y las rocas se partieron. En esta cita me la remite a lo que es Éxodo 17:6. ¿Por qué no nos la remite? Porque dice que el velo fue rasgado en dos, un terremoto y las rocas se partieron, y nos la está remitiendo a la cita bíblica en la cual él le dice a Moisés: yo me pararé delante de ti allí en la roca, en Horeb, golpearás la roca y el agua saldrá de ella para que el pueblo pueda beber. Moshe hizo esto a la vista de los hijos de Israel. Moisés relacionó el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento cuando la roca en ese momento Moisés golpeó y salió el agua que da vida, el agua que les calmaba a ellos, al pueblo de Israel, en el transcurso del desierto, la sed. En ese momento cuando Cristo falleció, cuando le dijo: Señor, ¿por qué te separas de mí? En el momento del fallecimiento, dice que hubo un gran terremoto y las piedras también se abrieron. Tipología en la cual podemos decir que venía el Espíritu Santo como agua que vertía de la roca, de las rocas que el Señor había partido en el momento de su fallecimiento, y en la cual iba a cumplirse la profecía o la palabra que iba a ser derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. Iba a venir el agua viva que nos iba a sustentar a cada uno de nosotros. Iba a venir ese paráclito, ese amigo en el cual nos conduciría a la verdad eterna, a la verdadera palabra, en la cual se estaba sacrificando y cumpliéndose una profecía
en Cristo Jesús. Estaba partiendo la roca para que todos bebiéramos completamente sin tener escasez, ya que cuando pasó el pueblo de Israel en el desierto, como hemos leído en la palabra, pasaban ciertos tramos, se acababa el agua y volvía a hacer la operación del pueblo quejándose, y Moisés tenía que ir a golpear la roca por orden del Señor, y volvía y salía ese agua para volver a saciar la sed. En este momento, cuando Jesús partió las rocas, ya estaba empezando la profecía del derramamiento del Espíritu Santo, en la cual ya no iba a necesitar estar golpeando completamente las rocas, iba a venir el Espíritu a orar en cada uno de nosotros. El 52 y 53 dice: los sepulcros fueron abiertos y muchos de los que dormían en el polvo de la tierra volvieron a vivir. Y después que Yeshua resucitó, salieron de los sepulcros y entraron a Jerusalén y se aparecieron a muchos. Esta cita, de este texto hay dos citas que me la remiten bien al Antiguo Testamento. Ezequiel 37, 1 al 14, y es el valle de los huesos secos sobre la casa entera de Israel. Sé que hemos escuchado mucho sobre los valles secos, tomé en relación de lo que el Señor me dio y se los expongo. ¿Por qué hace referencia o por qué lo remite del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento cuando dice y después que Yeshua resucitó salieron de los sepulcros y entraron a Jerusalén y se aparecieron a muchos? Porque cuando es una profecía que el Señor le dijo a Ezequiel que hablara, y el texto es a los de la casa de Israel. Fue bien claro, fue una profecía que si él no hubiera obedecido la orden del Padre, o hubiera usado a otro, o simplemente no estuviéramos muchos de la casa o del pueblo de Dios reunidos buscándolo. Simplemente Ezequiel fue un profeta que obedeció. Entonces vamos a leer Ezequiel 37, 1 al 14, que dice así: con la mano de Adonai sobre mí, Adonai me llevó por su rúa y me puso en el medio del valle y estaba lleno de huesos. Él me hizo pasar por alrededor de todos ellos. Había tantos huesos tendidos en el valle y estaban tan secos. Él me preguntó: Ben Adán, es hijo de hombre, ¿pueden estos huesos vivir? Yo respondí: oh Adonai Elohim, solamente tú sabes eso. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos. Di a ellos: huesos secos, oigan la palabra de Adonai, oigan las palabras de Adonai. A estos huesos Adonai dice: yo haré que el aliento entre en ustedes y vivirán. Yo ataré ligamentos a ustedes, haré que crezcan carnes en ustedes, los cubriré con piel y pondré aliento, o sea, mi ruach, mi espíritu, en ustedes, y vivirán y sabrán que yo soy Adonai. Así que yo profeticé como fui ordenado, y mientras estaba profetizando hubo un ruido achurrullador. Eran los huesos que se juntaban, cada hueso en su articulación. Mientras yo miraba, los ligamentos crecieron en ellos, la carne apareció y la piel los cubrió, pero no había aliento en ellos. Después me dijo: profetiza al aliento, profetiza, Ben Adán, di a los huesos que Adonai Elohim dice: ven de los cuatro vientos aliento y sopla sobre estos hombres muertos para que puedan vivir. Así que profeticé como fui ordenado, y el aliento vino a ellos, y vieron y se pararon sobre sus pies una gran congregación. Entonces me dijo Ben Adán: estos huesos son la casa de Israel, entera de Israel, y ellos están diciendo: nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza se fue y somos completamente cortados. Por lo tanto, profetiza, diles que Adonai Elohim dice: mi pueblo, yo abriré sus sepulturas y haré que se levanten de sus sepulturas, y yo los traeré a la tierra de Israel. Entonces sabrán que yo soy Adonai, cuando haya abierto sus sepulturas y los haya hecho levantarse de sus sepulturas, mi pueblo.
yo pondré mi rúa en ustedes y ustedes estarán vivos. Entonces los pondré en su propia tierra y sabrán que yo, Adonai, he hablado y que yo lo he hecho, dice Adonai. En Jesucristo se cumplió la promesa que el Señor le había ordenado a Ezequiel de hablarle a los huesos secos. Por eso tiene la relación que en este texto me lo manda de lo que es Mateo a Ezequiel, porque si no hubiera sido así, no estaríamos en este momento, vuelvo y repito, como pueblo de Dios. Ahora, tomando en referencia lo que es, voy a entrar un momento en contexto lo que es el de los Valle de los Huesos Secos, con el versículo 10 y 11. Así que profeticé como fui ordenado, y el aliento vino a ellos, y vivieron, y se pararon sobre sus pies una gran congregación. 11. Entonces me dijo, Ben-Hadad, estos huesos son la casa entera de Israel, y ellos están diciendo, nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza se fue y somos completamente cortados. Cuando en este versículo se está refiriendo a las 10 casas, a la casa de Israel, recordemos un momento en el cual el pueblo comprendía solamente un pueblo y fue separado en dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. El reino de Judá fue comprendido con dos tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Y de otros 10, reino norte fue comprendido con las otras 10 tribus. A esas 10 tribus se le llamó la casa de Israel, pero también se le llamó la casa de José, pero también se le dice simplemente la casa de Efraín. ¿Y por qué solamente se le dice la tribu de Efraín nomás? Porque como él era Jacob, Israel fue el padre de José, y José tuvo hijo Efraín, y la bendición estaba sobre Efraín, por eso se le puede decir casa de Israel, casa de Jacob o casa de Efraín. Cualquiera de estos nombres se le puede decir, de Israel, de José y de Efraín. Por eso es que ahí cuando el Señor le dice a Ezequiel, profetiza, y el Mateo nos está diciendo sobre una gran congregación, sobre las tribus dispersas, sobre las tribus que se habían separado, sobre las tribus que el Señor había divorciado. A eso se está refiriendo cuando ellos están diciéndole, el Señor le dijo a Ezequiel, profetiza, porque si no hubiera sido así, la casa de Israel, las 10 tribus, ¿dónde hubieran quedado? O vuelvo y repito, hubiera usado otro profeta. Pero Ezequiel fue un profeta obediente y muy celoso de la palabra de Dios también. Cuando hablamos también de Efraín, el Señor nos lo confirma con Jeremías, donde dice, yo he oído el sonido de las lamentaciones de Efraín. Tú me castigaste y yo he sido castigado. Efraín se estaba quejando ante Dios. Estaba consciente de que había recibido el castigo por su pecado, por su idolatría, por haberse ido tras otros dioses y tras otros baales. Y dice el Señor en Jeremías, Efraín, mi muy amado hijo, un niño que me deleita, pues mis palabras están en él. Yo ciertamente lo recordaré, por lo tanto me apresuré para ayudarlo. Ciertamente tendré misericordia de él. Hay mucha relación cuando uno lee esa profecía de los valles huesos, de saber que era la única forma de que el Señor se tomara nuevamente ese pueblo y se cumpliera a través de su Hijo amado. El Señor siempre ha tenido en su corazón al pueblo de Efraín, a la tribu, al pueblo del norte, a la casa de Israel. No estamos hablando de todo el cuerpo entero de las 12 tribus, sino de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque la casa de Judá sí estaba con el Señor, esa no fue divorciada, ella sí regresó después de su deshonra o después de su rebeldía con otros dioses. Tomando del versículo 10 y 11 que estamos hablando de Ezequiel, dice así: entonces me dijo Ben-Hadad,
estos huesos son la casa entera de Israel. En el momento en que Jesús murió, sabemos, fuimos perdonados por su infinita misericordia, su sangre nos redimió, nos perdonó. Pero había en el pueblo de Israel, porque le hice recuento de lo que fue la tribu del Reino Norte y la Reino del Sur, porque en el momento en que ellos violaron o adulteraron, la tribu de Judá pidió perdón y regresó, y el pueblo de Israel, la casa de Israel, fue dispersa. Ellos tenían un decreto, una carta en la cual el Señor les había dado y no podían regresar, y era la carta de divorcio. Ellos tenían bien claro que estaban separados, cortados completamente de Dios, porque había un documento que el mismo Eterno se los había dado como reino, como nación, como pueblo de Dios. Jeremías nos lo confirma, 3:8. Yo vi esto a pesar de la reincidente de Israel. Habían cometido adulterio, por tanto la despedí y le di documento de divorcio. Desleal Yehudá, o sea Judá, su hermana no fue movida al temor, en cambio ella también fue y se prostituyó así. Pero ella se prostituyó, reconoció su pecado y volvió. La rebelde de Israel no volvió. Entonces fue divorciada por causa de adulterio. Cualquiera del primer siglo en el pueblo de Israel sabía que tenían el medio conocimiento que podían tener de la palabra y de los principios de la ley, de la Torá o de las instrucciones. Sabía que una vez dada la carta de divorcio no podían regresar. Lo dice y lo confirma en Deuteronomio 24, 1 al 4, cuando dice: supón que un hombre se case con una mujer y ejecute el matrimonio, pero después la encuentra desagradable porque él la ha encontrado ofensiva de alguna forma. Él le escribe un documento de divorcio, se lo da a ella y la envía fuera de su casa. Ella se va de la casa de él, va y se hace la esposa de otro hombre. Pero el segundo hombre, ella le desagrada y él le escribe un documento de divorcio, se lo da a ella y la envía fuera de su casa. O el segundo esposo con el cual ella se casó muere. En tal caso, su primer esposo, quien la envió fuera, no puede tomarla otra vez como su esposa, porque ahora ella está profanada. Sería detestable para Adonai, y no traerás pecado en la tierra que Adonai, tu Elohim, te está dando como tu herencia. El pueblo de Israel, la casa del norte, la casa de José o Efraín, simplemente sabían que estaba este documento de por medio en la cual todo lo tenía perdido. Porque para Elohim, para el Padre, estaba profanando el terreno de él si volvía a hacerla nuevamente su esposa después de haber estado con otro hombre, o así hubiera muerto la persona o el segundo marido. Y a veces, muchas veces nosotros nos es fácil fornicar, adulterar, irnos con el mundo, porque ya sabemos que no solamente fornicación es unas relaciones con las personas íntimas con la persona, sino que también es lo que es la idolatría en todos los aspectos de la vida y transgredir la palabra de Dios. Y muchas veces, de acuerdo a eso, Judá tuvo esa rebeldía, fornicó con muchas naciones, pero se arrepintió, reconoció su pecado. Y nosotros, o el pueblo de Israel, como muchos en el pueblo de hoy, reconocemos que estamos en el pecado, estamos en las situaciones, estamos completamente alejados de Dios, pero el orgullo, el cansancio, el agotamiento, el de ver cosas mejores en el mundo, la envidia, el odio, las rencillas, ha permitido que nuestro corazón se esté endureciendo y no queremos reconocer aún así nuestro pecado, y eso nos impide realmente volver a Dios. A Judá se le dio la oportunidad de volver y volvió. Israel no lo quiso porque tomó una decisión en la cual quería seguir mejor en el mundo y dejar a Dios, al Dios de su vida. En Ezequiel 11:19 dice:
que yo les daré unidad de corazón, yo pondré un nuevo rúa entre ustedes, yo removeré de sus cuerpos los corazones de piedra y les daré corazones de carne. El Señor aún así nos está dando una oportunidad, que cuando caemos, que cuando pecamos, Él dice que nos coloca un corazón de carne, nos quita ese corazón de piedra que nosotros con tanto tiempo hemos ido acumulando. Empezó con una piedrita y empezamos a poner todas las circunstancias y situaciones que nos alejan de Dios hasta formar una roca, una piedra, pero una piedra de odio o una piedra de rencor, una piedra que impide que entre el amor de Dios en nuestras vidas, que entre, que el Señor actúe en nuestras vidas y Él pueda decir: quito este corazón de carne, así como la rebelde de Judá volvió, quitó ese corazón, se le permitió que el Señor quitara esa dureza de su corazón y el Señor le puso un corazón de carne para comprender la palabra, para comprender su error, para comprender que estaba obrando mal. Y estamos muchos en el pueblo y en estos finales tiempos en que, como no vemos la situación como queremos verla, nuestro corazón se endurece y no queremos dejar que el Señor coloque el corazón de carne que Él quiere colocar en nosotros para escuchar atentamente la palabra de Dios y obedecerlo como hizo Judá. ¿Por qué? ¿Qué lo llevó a divorciarse? ¿Qué llevó a ese pueblo que el Señor lo hubiera divorciado? Uno, su falta de temor a Dios, y otro, porque rechazaron el conocimiento de la palabra de Dios. Nos lo dice la palabra en Oseas, me lo confirma: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, porque rechazaste el conocimiento, yo también te rechazaré como Cohen, como sacerdote para mí, porque olvidaste la Torá de Adonai, yo también olvidaré a tus hijos. El pueblo no se quería sujetar a la palabra de Dios. Tuvieron el conocimiento de que mediante una carta de divorcio que el Señor había dado, no podían regresar. ¿Pero por qué? A pesar de que tenían algo de conocimiento, no querían conocer completamente la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios que les permitía acercarse a Él para que el Señor hubiera obrado a tiempo como lo hizo con Judá. Y en Oseas habla de que rechazaron el conocimiento y no quisieron caminar en los mandamientos, en las ordenanzas que el Señor había dispuesto para ellos, para que sea un pueblo santo y sagrado para Dios. Ellos querían hacerlo a su propia manera. El Señor les había dado, pongamos un ejemplo, el Señor les había dado un punto de partida. Dice: aquí hay un camino, y Él nunca dijo: vengan como quieran a mí, partiendo de ese punto de inicio. El Señor dejó unos parámetros, una ley, unas instrucciones en las cuales debíamos acercarnos a Él de acuerdo a sus mandamientos, no como un pensamiento de muchas personas que uno ha hablado y ha escuchado de que es que todos los caminos conducen al Señor, y eso es una gran mentira, porque si muchos adoran a Alá, no va a llegar ese Dios de la creación. Si muchos adoran a Buda, no va a llegar ese Dios de la creación. Si muchos honran a San Pablo, a San Pedro, a San Juan o a cualquier nombre de la Virgen, llámese como se llame, ellos no van a llevarlo al Padre. Ellos no son el camino. Si muchos nombran los ángeles que quieren honrarlos ahora o adorarlos, ellos tampoco los van a llevar directamente al Padre, porque el Señor dejó un solo camino y es Jesucristo. No dejó nadie más. Entonces Él dejó unas instrucciones para que lo siguieran de acuerdo como Él quería, para que llegaran a Él. El pueblo de Israel tuvo un cierto conocimiento, pero aún así lo desechó. Y dicen Oseas, el Señor se le confirma por medio del profeta: desconocieron, votaron, echaron, sacaron, rechazaron, no lo quisieron, el conocimiento de Dios, porque quisieron hacer lo que ellos querían. Pablo les decía a los romanos: en su favor puedo decir que tienen un gran deseo de servir a Dios, solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento. En el verdadero conocimiento, cuando el Señor dice que caminen en sus mandamientos, ¿cuántos conocimientos hay de la palabra de Dios aún
sabiendo que lo que es una fiesta pagana, las fiestas paganas como lo que es la Navidad, y las siguen celebrando, las siguen manifestando, las siguen llevando a cabo. ¿Cuántos que predican y comentan la palabra de Dios toman como referencia una fiesta que es del mundo y que tiene un trasfondo, como ya en algunas aparte de YouTube ya nos han explicado, han sacado comentarios, prédicas de qué se refiere lo que son las fiestas paganas y a quién se les está adorando? Simplemente ellos tomaron las fiestas que le pertenecían o que ellos querían, que supuestamente le iban a agradar al Señor. Pero el Señor dice en su palabra, lo que es en Levíticos: dile a los hijos de Israel las fiestas solemnes Moanim de Adonai, las cuales proclamarás como convocatorias Kedoshim, son mis citas designadas. El Señor dice: yo los cito a unas fiestas solemnes, a unas fiestas santas, a unas fiestas consagradas. Esas son las fiestas en las cuales me honran a mí. No son fiestas que han sido creadas por el hombre de acuerdo a un pensamiento del hombre. En el caso de la Navidad, muchos creen que la Navidad es el 25 de diciembre y creen que por hacer esos ritos, esas fiestas, participar de ellos, es que están agradando al Señor, porque ese es el camino también. De cualquier forma llegaremos al Señor, y no es así. El Señor dio unas normas en las cuales me dice: mis mandamientos son de esta manera para llegar a mí. Judá no había querido entender esa parte. Judá había entendido que estaba divorciado y simplemente cada día se estaba enlodando más, cada día se estaba sumergiendo más en el pozo de la idolatría, del pecado, cada día estaba siendo más dispersa, cada día estaba bajo las leyes y los reglamentos, pero del hombre. Del texto del versículo 11, cuando se dice, de que estamos comentando, vámonos al mismo 11, donde dice: entonces me dijo, ven Adán. Estos son los huesos de la casa de Israel. Hasta dijimos que era la casa de Israel. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? En el segundo punto dice, del mismo 11, ellos están diciendo, la casa de Israel, ya decimos, ellos estaban quejando, estaban clamando: nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza se fue y somos completamente cortados. Como ya les confirmé, ellos estaban reconociendo que estaban totalmente separados de Dios. Jesús en alabanza, o en el primero Mateo, decía: Elí, Elí, Elí lema sabachthani, ¿por qué te separas de mí? ¿Por qué? Y aquí ellos estaban diciendo: nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza se fue y somos completamente cortados. El pueblo de Israel, o sea, el reino del norte, no tenían esperanza. Decían que sus huesos estaban secados. En otro texto había un siervo que también dijo que mis huesos se secaron al no confesar mi pecado, y eso lo decía el rey David. Cuando me mantuve callado, mis huesos se consumieron por causa de mi gemir todo el día. Así le pasó al pueblo de Israel, a la casa del norte. Callado por su pecado, se rebelaron y no quisieron volver a Dios, y sus huesos se fueron consumiendo. Por eso es que dice en la palabra, en los textos anteriores: la casa de Efraín, mi hijo amado, exclamó diciendo: mis huesos están secos, ya no tengo ilusiones, no tengo esperanza, no puedo seguir, porque realmente ya no estoy con el Dios de mi salvación. Ya la esperanza se había perdido. Y ayer toda esta semana, mirando lo de esta parte, cuando en 1 Corintios dice: mas ahora permanecen la emuná, la fe, la esperanza y el amor. En 1 Corintios 13:13, estas tres cosas, pero la mayor de ellas es el amor. Miren que aquí en esta, porque cuando hablan que se le acabó la esperanza al pueblo de Israel, me fui para 1 Corintios, y en ese rango expone el Señor en la Biblia tres palabras: la fe, la esperanza y el amor. Pero de esas tres resalta aún más una, que es el amor, ¿sí? Pero
dice por qué el pueblo de Efraín o la casa de Israel decía, ya no hay esperanza. ¿Qué es la esperanza? En hebreo, esperanza es tikvah, que según el diccionario Strong significa esperar, es un cordón y es una expectativa. Vamos un momento con la palabra esperanza. Según el Salmo 62, 4, 6, la esperanza es decisiva porque viene de Dios. Viene de Dios la esperanza, no viene del hombre. Decía el rey David, mi alma espera en silencio solamente a Adonai, porque mi paciente esperanza viene de Él. Solamente Él es mi roca, mi salvación, mi fortaleza, no resbalaré, mi salvación y mi gloria, mi roca fuerte y mi refugio. Por eso ellos ya no tenían esperanza, porque sabían que no tenían a Dios. El pueblo de Israel estaba consciente de que no tenían esperanza. El salmista David ya estaba seguro de esa liberación porque él creyó que el Dios que él predicaba, que el Dios que él alababa, que el Dios que él exaltaba, estaba consciente de que él era un Dios tan grande y eterno que le podía perdonar sus pecados, sean como sean, y podía hacerlos volver. Él sí tenía bien clara la situación de la relación tan íntima que tenía el rey de Israel con el rey eterno, con el Padre eterno que era el rey David. Así que así de terrible se sentiría el pueblo de Israel sabiendo que no había esperanza, no había forma. No tenía las mismas probabilidades de volver a ser el pueblo escogido de Dios. Deuteronomio 6 nos dice que el pueblo fue apartado para ser un pueblo santo, un pueblo para Adonai, fue un pueblo escogido entre todos los pueblos de la tierra y fue un tesoro especial para el Señor. Si ese pueblo ya daba por hecho de que no había nada que hacer, de que entendieron de que a pesar de que era su especial tesoro, el Señor los había divorciado, los había separado, los había apartado porque habían infringido lo que era la palabra de Dios, habían infringido lo que comúnmente se llama la ley. Y bien dice en 1 Juan, todo aquel que practica el pecado está violando la ley. En verdad, el pecado es transgresión de la palabra. Ellos habían transgredido un principio bastante grande y del cual siempre el Señor afirmaba a un pueblo: la idolatría, el de volverse a otros dioses, el de rendirle adoración a otros dioses, el de compartir con Él todas las enseñanzas y prácticas que hacían los demás pueblos para adorar a otros dioses y no al Dios verdadero. Y tampoco era la cuestión de la mezcla. El conocimiento está relacionado con la palabra de Dios, con las instrucciones que el Padre entregó a un pueblo. Era para que se santificara, para que se apartara y para que solamente lo viviera en adoración a Él. La palabra dice que nosotros fuimos creados para alabanza y para la gloria del Dios eterno, no fuimos creados para alabar a otros dioses. Si queremos que pertenecer al pueblo de Dios, tenemos que reconocer a qué Dios vamos a adorar y sobre qué fundamentos vamos a querer adorar. Los labios, en Malaquías 2:7 dicen, los labios del Cohen, del sacerdote, deben salvaguardar el conocimiento y el pueblo debe buscar la Torá en su boca, porque Él es un mensajero, es el mensajero de Adonai. ¿Qué es salvaguardar en el Strong? Dice que es guardar, proteger, apreciar, mantener y obedecer. Pero el Señor nos ha dicho que nosotros somos linaje, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la luz, de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo Jesús. Aquí nos dice que el Cohen, que el sacerdote debe salvaguardar, debe proteger, debe apreciar, debe mantener y obedecer. Pero aquí ya todos somos un real sacerdocio, una nación santa, porque en este momento hay un sumo sacerdote en los cielos que es Jesucristo Jesús,
que ese es sacerdote vivo para siempre, en el cual no necesita más sacerdotes para sacrificio, porque Él está cumpliendo el sacrificio ahora allá constantemente por cada uno de nosotros. Ya solamente no tienen que salvaguardar, proteger, obedecer la palabra el pastor, la persona, el líder que está dando la enseñanza. El pueblo tiene la obligación de tomar la palabra, de buscarla, de escudriñarla y de obedecerla, no como antes, que solamente el sacerdote daba, hacía los sacrificios y el pueblo seguía como tal, medio haciendo las cosas, medio obedeciendo las leyes que el Señor había dado al pueblo de Dios. ¿Por qué el pueblo de Israel se alejó? ¿Por qué el pueblo de Israel no volvió, aún conociendo medio la palabra? Porque no querían acercarse completamente a Dios. Suficiente bastaba con lo que el sacerdote les decía, suficiente bastaba con lo que el sacerdote les informaba, pero nunca llegaron a querer a buscar la presencia de Dios, a sentir una relación íntima, a querer decir de rodillas: Señor, revélate a mí, muéstrame, yo quiero conocer las profundidades de la palabra, quiero conocer la presencia misma del Padre, para poderme acercar a mí, a ti, Señor, para poder decir: quíteme ese corazón de piedra porque estoy cansado de él, y dame el corazón de carne que me permite acercarme a ti, no por emociones, sino mediante la palabra de Dios, mediante el verdadero conocimiento que trae la ley, las instrucciones de Dios, para venir a honrar al Dios verdadero, no al Dios del cual dice la gente: cualquier camino es fácil y bien para adorar a un Dios, pero no están adorando al Dios de la Biblia, al Dios verdadero. Si estamos, voy corriendo o no, el pueblo de Israel estaba perdido, la casa del norte, pero el Señor, como siempre, tuvo un plan. Desde el principio el Señor dice que antes de que suba la palabra en nuestra boca, ya el Señor la conoce. Él tenía un plan perfecto porque conocía el pensamiento de todo el hombre desde el inicio. Por consiguiente, desde Ezequiel, Él preparó a un hombre para que profetizara, un hombre que creyera en la palabra, un hombre que fuera rápido, sensible en su espíritu para obedecer la palabra y saber que venía del Padre la palabra y proferir la palabra tal cual el Señor se la estaba enviando. Ese pueblo que estaba sin esperanza, porque qué tan importante era la esperanza para ese pueblo cuando la tiene en rango de las 3 letras, de las 3 palabras, sabiendo que no volverían, el Señor les permitió volver. ¿Cómo volverían? El Señor le dijo a Ezequiel que profetizara. Ezequiel 12. Por lo tanto, profetiza, diles que Adonai Elohim dice: mi pueblo, yo abriré sus sepulturas y haré que se levanten de sus sepulturas, y yo los traeré a la tierra de Israel. Entonces sabrán que yo soy Adonai, cuando haya abierto su sepultura y los haya hecho levantarse de sus sepulturas, mi pueblo. Yo pondré mi rúa en ustedes y ustedes estarán vivos. Entonces los pondré en su propia tierra y sabrán que yo, Adonai, he hablado y que yo lo he hecho, dice Adonai. Mire que aquí dice: yo lo he hecho. El Señor no necesita ayudantes, el Señor no necesita compañías, el Señor no necesita ningún otro ídolo para buscar ayuda y hacer la obra de Él, porque Él es Dios eterno para hacer y tomar al que Él le place y hacerlo como Él le place, en el tiempo que Él quiera y a la persona que Él escoge. Él no necesita ayuda de ningún otro ídolo para que el pueblo de Israel, o para que Él diga que es que todos los caminos conducen a Dios. No, el Señor dice: este es mi camino y por el cual llegan a mí. No necesito que se vayan por medio de otros dioses, a adorar a otros dioses, para que esos dioses intercedan, para que sean salvos y puedan llegar a mí. ¿Cómo volverían? El Señor profetizó sobre ellos y a través de su Hijo Jesucristo, a través de esa profecía que dio Ezequiel, efectuada y hecha realidad,
por medio de Jesucristo, por medio del Hijo de Él. Y cuando Jesús se paró en el templo, tomando un texto del Antiguo Testamento, dijo en Isaías 61:1, bien conocido: el Ruach de Adonai está sobre mí, por lo tanto me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista renovada a los ciegos. Buenas noticias estaba dando, y estamos hablando que las buenas noticias del Evangelio eran las buenas noticias que estaba esperando el pueblo de Israel, la casa de Israel, aquella profecía que se había dado a Ezequiel. Ezequiel había dado del Padre directamente para un pueblo. Esas eran las buenas noticias para los que estaban perdidos, para las de tribus del reino del norte que estaban dispersos, que sabían que por ley, por mandamiento, según la palabra de la ley de Moisés, no podían volver porque estaban divorciados. Y aquí dice que para buenas noticias y para dar vista renovada a los ciegos, aquellos que tenían la palabra completamente nublada, no la comprendían. ¿Qué es renovar según en el Strong? Dice que renovar es afirmar, confirmar, cumplir. Dice que despertar, que es ejecutar, que es hallar y levantar, mantener y ratificar algo. Aquí esta palabra, cuando el Señor se levantó, estaba confirmando, estaba diciendo: aquí vengo a renovar algo que ya estaba escrito, que ya estaba dicho. Cuando hablamos de un mandamiento nuevo os doy, que dice la palabra, en la Torah viviente dice que es un mandamiento renovado, porque realmente fue un mandamiento que ya estaba, en la cual ese pacto que estaba antiguamente siempre tuvo el mismo destinatario y con las mismas cláusulas, por así decirlo. Entonces el Señor llegó y dijo: aquí tengo mi pacto renovado, y dice en su palabra lo que es en Juan 1:15-2, dice: este es mi mandamiento, o este es mi mandamiento renovado. Inicialmente, cuando lo dice en el Antiguo Testamento, dice que os améis unos a otros, que amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo dice en el Antiguo Testamento, completamente a tu prójimo. Y en el versículo de Juan 15:12-13 dice: este es mi mandamiento, no es mi nuevo mandamiento, mi mandamiento es que os améis unos a otros. Dice, como nos estamos amando como prójimos todos nosotros mismos, pero con algo mayor. Y dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El mandamiento fue renovado, no fue un mandamiento nuevo, porque el Señor nos había mandado que nos amáramos los unos a los otros. ¿Cuál fue lo renovado? Que el Señor dice que aquel amor que da, entrega la propia vida por cada uno de nosotros. El mismo mandamiento que dice: amarás a tus enemigos, ahora los amarás de una manera en la cual tenga esa profundidad, en el cual que podamos dar la vida los unos por los otros, que podamos sentir las situaciones, las circunstancias, porque hoy en día es muy raro el caso que se dé de aquel que dé la vida los unos por los otros. Entonces ese es el mandamiento renovado. Y aquí el Señor estaba diciendo las buenas noticias. Les voy a dar las buenas noticias, en la cual a proclamar la libertad a los cautivos, a los que estaban cautivos, a los que estaban separados, a los que estaban diciendo: según la ley de Moisés ya estoy tan cautivo que yo no voy a poder regresar al Señor, al Dios eterno. Porque para la tribu de Judá, ellas eran la tribu especial, el pueblo escogido, porque ellos sí habían podido regresar. Ellos sí habían podido volver a Dios, y ellos sí estaban proclamando el verdadero Dios. Entonces, para el reino del norte estaban diciendo ellos mismos: Señor, ya estamos cortados, ya no tenemos esperanza, ya tenemos que caminar y ya tenemos que aceptar nuestra suerte, en la cual no vemos luz. Estas eran las buenas noticias que el Señor estaba dando cuando se paró en el templo y proclamó el texto de Isaías 61:1, proclamar. En Efesios 2:11-22 voy a citar así rápidamente: por lo tanto, recuerden en el estado que estaban ustedes, Goyim, gentiles, pueblo de la casa de Israel, pueblo del norte, Goyim de nacimiento, llamados incircuncisos,
por aquellos que por una simple operación en la carne son llamados circuncisos, por el pueblo de Judá que sí se circuncidaban. En aquel tiempo no tenían a Mashiach, en aquel tiempo no tenían a Jesús. Estaban apartados de la vida nacional de Israel, ajenos a los pactos que personificaban la promesa del Señor. Ellos estaban completamente apartados de ese pacto porque fueron divorciados y simplemente, si estoy divorciada, pues yo voy a hacer lo que sigo haciendo en el mundo, porque para qué no hay necesidad de encaminarnos nuevamente, porque no había salida, no había esperanza de saber. Pero aquí en Efesios 2, 11, 22, el Señor les está diciendo, estaban en este mundo sin esperanza y sin Dios, porque ese era el pensamiento del pueblo de Israel. Completamente estaban perdidos, estaban bajo la autoridad y dominio del enemigo, de las leyes del hombre. Y aquí el Señor les dice, ajenos a los pactos que personifican la promesa de Adonai, y estaban en este mundo sin esperanza y sin Elohim. Pero les dice, pero ahora ustedes que estaban muy lejos han sido hechos verdaderos ciudadanos de Israel por medio del derramamiento de la sangre de Jesús, porque Él mismo es nuestra salvación. Él nos ha hecho ambos pueblo uno y ha derrumbado la mefisá que nos unía, ha derrumbado el muro que les unía a ellos, que los dividía a ellos. Fue derrumbado a través de la sangre del sacrificio del Señor. Por eso que decía el Señor, Elí, Elí, lama sabachthani, ¿por qué te has separado de mí? Ya completamente estaban separados, y él había sentido la situación en la cual el pueblo de Efraín, la casa de Efraín, se sentía tan separada de Dios por causa de su pecado, porque cuando no quisieron obedecer ya estaban sin esperanza, no podían caminar. Pero en el 17 de Efesios nos dice, y vino y anunció como buenas noticias, Shalom a ti que estaban lejos y Shalom a aquellos que estaban cerca. Perdón, vámonos al mismo, pero el 16, para así reconciliar para Adonai mediante el madero ambos pueblos en un solo cuerpo, siendo ejecutados como un criminal, mató en sí mismo esa separación, y vino y anunció como buenas noticias, Shalom a los que estaban lejos y Shalom a los que estaban cerca. ¿A qué se estaba refiriendo? A los que estaban cerca era la casa de Judá, eran los que habían regresado. Él está tomando un texto de Isaías 57, 19, Shalom, Shalom para los que están lejos y a los que están cerca. El pueblo de Judá sí había vuelto, a los que estaban cerca, estaban reconociendo Judá que había un solo Dios verdadero y ese era el Dios de Israel. Ellos sí estaban cerca y estaban en lo cierto, que estaban adorando al único Dios. Pero los que estaban lejos se estaba refiriendo era a la casa de Israel, a la casa de Jacob o a Efraín. Ellos sí estaban lejos. Entonces el Señor dice, esas son las buenas noticias. Vine y quité el muro que los separaba, y Shalom a los que estaban lejos allá, a los goyim, a los gentiles y a aquellos que aunque no eran de la casa de Israel, querían pertenecer al pueblo de Dios y formar un solo pueblo. A eso se estaba refiriendo el Señor. Qué buenas noticias que el Padre le tenía por medio de una profecía que había dicho un profeta de Dios al pueblo de Israel. Son noticias espectaculares, son noticias magníficas en la cual les devolvía la esperanza a un pueblo que no tenían esperanza, a un pueblo que completamente estaba aniquilado, por así decirlo, a través de la ley de Moisés. En Gálatas 3, 28, 29, cuando dice, no hay judío ni hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois unos en Cristo, y si soy de Cristo, entonces soy descendientes de Abraham, herederos según la promesa. El propósito de Dios nunca fue de tener dos reinos, nunca, sino que sus hijos realmente los siguieran y obedecieran con amor, con un corazón dispuesto, con ese corazón de carne que todavía el Señor dice, yo les pongo un corazón de carne para que puedan obedecer mis mandamientos, ¿sí? Entonces, el Señor había puesto todo eso. El Señor, ¿qué quería? Que le siguieran. Nunca quiso dos reinos en su pueblo, solamente quiso uno. ¿Qué es en un país? Y ya la pastora nos habló de eso, que era una constitución. Dice que la constitución es un documento que integra, organiza, constituye los principios, normas y reglas que rigen una sociedad y un país.
El Señor dijo en su palabra: tengo mi constitución, aquí están mis reglas, aquí están mis mandamientos, aquí están mis leyes. Necesito que se rijan por medio de ella, necesito que sigan por medio de ella, para que estén en mi reino, para que me pertenezcan, para que me adoren a mí. Y el Señor lo dijo. Pero si el Señor dice, la gente dice, o las personas dicen, o el Señor dice, perdón, aquí se lo dejo, pero si ustedes le quieren añadir una tilde, una coma, si le quieren agregar una palabra, háganlo, pero no pertenecen al reino de Dios, no pertenecen al pueblo de Dios. Y el Señor nos lo confirma en Apocalipsis 22, 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces el Señor, como dicen muchos, no hay problema con el homosexualismo. El Señor autorizó el homosexualismo, pero aquí no. Aquí el Señor está rechazando el homosexualismo claramente y tácitamente. Entonces, el que quiera aceptar que le agregó que el homosexualismo hace parte del amor de Dios, simplemente está rechazando, está poniéndole algo más a la palabra. Por cierto, está rechazado desde el reino del Señor, del reino de Dios eterno. Porque el Señor dice: si quiere estar en mi reino, en mi constitución, se rige por ellas, no por la constitución del ser humano ni del hombre. Ezequiel 37:12. Por lo tanto, profetiza, diles que Adonai, mire que el Señor le dio una orden a Ezequiel. Por lo tanto, profetiza, diles que Adonai Elohim dice: mi pueblo, yo abriré sus sepulturas y haré que se levanten de sus sepulturas, y yo los traeré a la tierra de Israel. ¿Cuántos de nosotros estábamos en el mundo en un sepulcro? ¿Cuántos hoy en día, conociendo o al menos yendo a una iglesia, sentimos que estamos en un sepulcro? ¿Cuántos estábamos y el Señor, cuando vino en nuestras vidas, nos llamó y nos sacó del sepulcro? Porque cuando así pasó que él falleció, el momento en que murió, que hubo un terremoto, las piedras se abrieron, y dice que los sepulcros se abrieron. ¿Cuánta gente volvió a la vida? Él me preguntó: pero Adán, hijo de hombre, le dice a Ezequiel, ¿pueden estos huesos vivir? Yo respondí: oh Adonai Elohim, solamente tú sabes eso. ¿Puedes volver a la vida esos huesos secos? ¿Podemos volver a la vida nuestras situaciones, nuestras circunstancias adversas? ¿Pueden cobrar vida lo que está pasando en cada uno de nuestras vidas, de nuestra muerte espiritual o de nuestra mediocridad espiritual? ¿Pueden cobrar y tomar vida? Si fue una profecía que el Señor le permitió que este hombre, este gran profeta Ezequiel, proclamara para muchos años después, para una gran congregación, que fue las 10 tribus perdidas y todas las que se añadían a él, para que tomaran vida, para que esos huesos volvieran a recibir carne, ligamentos, todo, y volvieran a recibir y decir: Señor, la esperanza que teníamos perdida ya está vencida, ya está rota, ya está derribada, por cuanto vino unas buenas noticias. El Señor dice: separé el muro, derribé la carta de divorcio, la maldición que estaba colgada la dejé por fuera, porque vine y los saqué de la sepultura para decirles: hay algo bueno. Los huesos por los cuales Ezequiel profetizó cobraron vida, que fue el pueblo que hoy busca y adora al Señor. Un pueblo que estaba perdido, un pueblo de los que estaban lejos, que era la casa de Israel, los goyim, los gentiles, que no estábamos sujetos al pacto de Dios o a las promesas o a las instrucciones de Dios. Ese pueblo que quiso seguir en el pecado, el Señor nos dio una nueva oportunidad, que fue por medio de Jesucristo. Y la respuesta de Ezequiel fue una respuesta hermosa: oh Adonai Elohim, solamente tú sabes eso. Fue una respuesta
respuesta de fe. A pesar de que lo había hecho pasar por ese valle de huesos secos, él dijo: oh Adonai, solo tú lo sabes. Pero ese hombre tuvo fe para cambiar las circunstancias que, a pesar de que falleció y no lo vio, se vieron cumplidas con Cristo Jesús. Esa fe solo trae la certeza, la seguridad de saber que escuchamos la voz de Cristo, la voz del Señor, en la cual dice: profetiza, hijo de hombre, profetiza sobre las circunstancias que usted ve adversas, profetiza sobre nuestras familias, profetiza sobre nuestros hogares, profeticemos sobre nuestros hijos, profeticemos sobre las circunstancias que estamos viendo que no están dando vida, que están como valles de huesos, que no vemos cumplimiento supuestamente a las promesas que el Señor nos ha dado. Pero muchas veces, para conocer, para buscar que las promesas del Señor sean cumplidas, necesitamos alinearnos al pensamiento. Ezequiel profetizó de acuerdo a la palabra que el Señor le estaba enviando para que esos huesos cobraran vida. Él no lo hizo por emociones. Él profetizó sobre un lineamiento de la perfecta voluntad y del conocimiento de Dios, no como otros que vienen y profetizan hoy en día, como ya se ha visto y en muchos casos, de que van a tener mucho dinero, van a tener carros, van a tener bendiciones y cosas materiales, donde en la palabra del Señor solamente dice: haré prosperar tus caminos así como prospera tu alma. En la palabra nunca ha dicho de bendiciones, bendiciones, son bendiciones y las habrá y las hay de acuerdo a la voluntad del Señor, que es fiel, que es perfecta. Pero si en este caso él estaba profetizando, era sobre algo mayor, una profecía, algo insuperable, una profecía fiel y verdadera, que es la palabra de Dios, vida espiritual para aquellos que estaban muertos. Aquí ya no hubo profecía de que a usted le voy a dar un montón de dinero para que se compre una casa, un carro, y bendito alabado sea el Señor si llegan a venir o no. Pero aquí había una profecía que estaba fuera del entendimiento y conocimiento del hombre, y era que los huesos que estaban muertos de la casa de Israel, las personas, el espíritu en el cual el Señor, en el momento en que falleció y murió y que los huesos salieron, la roca se partió, cobró vida, colocó el Espíritu de Dios, el Rúa, volvió sobre ellos y volvió la esperanza a un pueblo de Dios. Dios hizo que Ezequiel y el profeta testificaran. Le dijo: profetice pues, Ezequiel dijo: profeticé pues como me fue mandado. Y ese es el poder de proclamar el Evangelio. Me dice la palabra de Dios que la mayor palabra profética es la que está escrita. Y Ezequiel profetizó y la palabra fue hecha, porque fue un profeta que escuchó atentamente la voz de Dios y tal cual la profetizó, porque era para una multitud, era para algo grande que tenía que profetizar, y a esa palabra Ezequiel no le podía añadir ni una coma, ni un punto, ni un pensamiento, ni un sí, ni un no. Y él dice que profeticé como le fue mandado. Así que yo profeticé como fui ordenado, dice Ezequiel. Y mientras estaba profetizando, hubo un ruido arrullador. Eran los huesos que se juntaban, cada hueso en circunarticulación. Mientras yo miraba, los ligamentos crecieron en ellos, la carne apareció y la piel los cubrió, pero no había aliento en ellos. Después me dijo: profetiza al aliento, profetiza, Ben Adán, di a los huesos que Adonai, Elohim dice, Dios dice: ven de los cuatro vientos aliento y sopla sobre estos huesos, sobre estos hombres muertos, para que puedan vivir. Ahí el Señor, Ezequiel profetizó de acuerdo a la palabra de Dios, ordenadamente como él lo solicitó. Pero muchas veces nosotros queremos profetizar no de acuerdo a la palabra del Señor, algo que a mí el Señor me puso y alguien me enseñó, y yo siempre he podido decir:
donde vaya yo soy de bendición, siempre, porque a mí la palabra a mí me dice que yo soy de bendición si uno se deja usar por Dios. Puede ser en cosas pequeñas, no en cosas de que está posible un montón de dinero no pueda dar, las cosas que pueda dar a mi medida, una sonrisa, un abrazo, una palabra de aliento. Y cada día aprendí en mi vida, y últimamente lo he dejado, pero siempre he dicho, soy de bendición donde yo quiera que vaya, porque si yo me alineo al pensamiento de Dios, el Señor obrará y dará vida a esos huesos en los cuales yo profetice, y no profetiza y no profecía de las cuales hablamos hoy en día, que ya hablamos, perdón la redundancia, de que va a tener carro, casa y beca. No, profecía de acuerdo a la palabra, de que se levante, de que se restaure, de que se anime, porque es el Señor el que está en cada uno de nosotros. El Señor inyectó el aliento de Él, el Espíritu Santo, en el cual dice que todo pecado es perdonado ante el Padre al Hijo, pero no por el Espíritu Santo, no en la blasfemia con el Espíritu Santo. Tenemos un Espíritu perfecto y cogió a un imperfecto que somos nosotros para que habitara. Entonces podemos profetizar vida de acuerdo al pensamiento de Dios, para que otros tengan vida, para que nuestros hijos tengan vida, para que nuestras familias tengan vida en abundancia espiritual, más que todo, para que puedan conocer la palabra y puedan salir de esos sepulcros en los cuales se sabe que el Señor dice que murió en el momento en que hubo el terremoto y tembló y se abrió la tierra, los sepulcros, y salieron a dar vida, y se fueron a Jerusalén y se mostraron a predicar que les dio vida el Señor. Y aquellos que estaban lejos, dice, hubo esperanzas nuevamente. El Señor nos llamó, la acta de decretos que estaba derribada ahora ya no está, porque hay una sangre que nos limpió, nos redimió, nos perdonó y nos acercó. Ya el primer marido murió para que el esposo murió para que pudiéramos volver y regresar al Dios eterno y al Dios de la creación, que es el Padre. En Jeremías 29 dice, entonces digo, hay muchos que dicen, perdón, que no queremos profetizar. Lo había puesto acá, es lo que yo he notado. Muchos no queremos profetizar y nos pasa como Jeremías, que dice, no nombraré su nombre más y no hablaré más en su nombre. Y mucha gente ya no está hablando más en el nombre de Dios, porque están hablando es con el nombre, es en el nombre de las propias emociones de cada uno, de las propias circunstancias de las que están sucediendo o de los que conocen de las personas, pero no bajo la palabra de Dios. Y dice ahí en Jeremías, voy a tomar un poquito este texto, entonces digo, no nombraré su nombre más y no hablaré más en su nombre. Entonces parece como si un fuego quemara en mi corazón, aprisionando en mis huesos. Me agoto completamente tratando de mantenerlo dentro, pero sencillamente no lo puedo soportar. Jeremías estaba diciendo que no quería ya más hablar en el nombre de Dios, no quería más profetizar en el nombre de Dios, porque siempre había destrucción, siempre había muerte, siempre venían atacadas hacia él, porque la gente venía a contra él. Pero él dice que ya no quería hablar, y él dice que sus huesos, que su corazón parecía estar aprisionado entre los huesos. Aquí dice que está aprisionado, y al otro lado nos dice que son los huesos secos. Como decía el rey David, mis huesos se secaron, se consumieron. Y aquí dice que era tanta la presión que sentía en sus huesos por la palabra que el Señor le decía a Jeremías que proclamara, que profetizara, que dice que los huesos se aprisionaban y hervía, y que no lo podía soportar, no lo podía contener. Pues claro que no lo podemos contener, porque esa es la palabra de Dios, esa que entra, que limpia, que redarguye, que anima, que levanta al ser humano. Esa es la verdadera palabra, porque me dice de ella que es espada de doble filo. Y Dios pregunta, ¿pueden estos huesos secos, muertos, vivir otra vez? Sí, porque en Adonai es es Adonai quien lo dice, solamente falta renovar. Él le dice a Ezequiel, ¿pueden estos huesos vivir? Y el Señor dice, profetiza, porque yo soy el que lo envío, yo soy. ¿Qué nos falta para profetizar? Según Romanos 12:2, en otras palabras, no se conformen a los patrones de Olam Hasé, o sea,
a los de este mundo. En cambio, permanezcan permitiendo que las mentes de ustedes mismas sean renovadas para que así sepan lo que Adonai quiere y estaremos de acuerdo con lo que Él quiere. Con lo que Él quiere es bueno, satisfactorio y capaz de triunfar. La mente renovada que nos cita en Romanos, la misma mente en la cual Ezequiel tenía. El Señor le dice: profetiza, hijo de hombre, profetiza, Ben Adán, profetiza de acuerdo a lo que yo le estoy diciendo. Pero ¿cómo podemos profetizar si muchas veces no hemos renovado nuestro pensamiento? ¿Y cómo no podemos renovar nuestro pensamiento si no capturamos, si no cogemos la palabra para hacerla propia y parte de nuestras vidas? Sabemos, y conforme hay varias predicas en YouTube en la cual la pastora nos ha indicado cuáles son las que les corresponden al pueblo hoy en día y cuáles todavía el pueblo de Israel tiene que hacerlo. Pero hay palabras, miles y miles de promesas en las cuales nosotros podemos adquirir, tomar y profetizar sobre ellos de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque si vamos a tomar la palabra y decimos: Señor, yo soy rico, yo soy rico, yo soy rico, necesito dinero, 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 no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque tenemos que ser sensibles a lo que la palabra de Dios nos está diciendo para profetizarnos a nosotros mismos, profetizar sobre nuestros hogares, profetizar sobre nuestras labores, profetizar sobre muchas cosas en nuestras vidas. El Señor lo hará conforme al lineamiento. Así por el momento no lo veamos, pero lo veremos. Profetiza, hijo de hombre, porque la palabra es fuego consumidor. Después me dijo: profetiza al aliento, profetiza, Ben Adán, di a los huesos de Adonai. Elohim dice: ven de los cuatro vientos, aliento y sopla sobre estos hombres muertos para que puedan vivir. Lo que Jesucristo hizo en cada uno de nosotros, cumplió fiel y verdadera la palabra que Ezequiel dijo en orden al Padre, y Él lo hizo. Nos sacó de nuestros sepulcros, nos libertó, nos dio un espíritu, partió la roca y permitió que fluyera vida en nuestras vidas para profetizar. Cuando Adán pecó, el enemigo vino y le quitó la autoridad. Pero cuando Jesús murió en ese momento, Él dice que Él le quitó las llaves de la muerte y del Sheol. Y fue y proclamó a aquellos que tuvieron una esperanza, que permitieron, que el Señor permitió que aún conservaran esa esperanza y vieron la palabra viva, la promesa hecha abajo, dándola a conocer, de que nunca desfallaron. Y esa gente, el Señor les permitió, como ya sabemos, devolver a lo que es el cielo, los sacó de donde estaban proclamando las promesas. Él los sacó a muchos de los que estábamos perdidos del sepulcro. ¿Por qué? Por medio de una profecía de un gran profeta como fue Ezequiel. Y el Señor me dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, linaje, pueblo escogido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuáles son las buenas noticias? Los huesos se volvieron a levantar, cobraron vida, y profeticemos que tenemos vida, porque fue Cristo el que nos redimió, fue Cristo el que nos levantó, fue Cristo el que nos salvó, y tenemos vida juntamente con Él, porque una vez muertos viviremos con Él, lo dice la palabra. El Señor le dijo a Ezequiel: profetiza, profeticemos vida en nuestras vidas, a pesar de lo que estamos viendo, a pesar de lo que está sucediendo alrededor de nuestro mundo, del mundo. Estamos profetizando nosotros vida. Estamos orando, sí, estamos orando, pero muchas veces estamos orando y vemos las circunstancias, vemos las noticias y decimos: Dios mío, esto está terrible, esto está angustioso, Señor, mire, está cayendo uno, está cayendo otro. La semana pasada la pastora nos dijo una palabra y nos dice: caerán 1000, lo que dice la palabra escrita, 1000 a un lado y 10.000 al otro lado, pero a nuestro alrededor. Y si pasa a nuestro alrededor, el Señor tiene todo bajo control si nosotros tenemos y estamos alineados al pensamiento de Dios. Veamos las circunstancias que nosotros veamos, porque las he visto yo, las he visto, circunstancias adversas en las cuales solamente digo: Señor, tú eres el que ora, en tus manos ya entrego todo, porque yo hice el esfuerzo que hice hasta cierto punto,
Ya no tengo fuerzas y me toca en sus fuerzas. Ya me abandono en lo que usted quiere hacer conmigo porque no tengo fuerzas. Ahora profetizo donde yo vaya, profetizo donde yo diga, pero de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al pensamiento de Dios. Profetizar a aquellos que están agotados, agobiados, cansados, destruidos, que no tienen vida, porque vieron hasta posibles que aún la carta de divorcio está escrita y la carta de divorcio fue anulada, la maldición fue anulada y el Señor nos rescató a precio de sangre. Bendito y alabado sea el Señor de los cielos. El Señor me dio esta palabra. Profeticemos vida, aunque no la veamos, y los que partan con vida sabremos que tendrán vida con Cristo Jesús. Vida aquellos que no ven esperanzas, pero vida en aquellos que ven más que la esperanza a Cristo Jesús. Amén. Bendito y alabado sea el Señor.